Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Gracias de verdad por sintonizarnos, a usted que nos sigue a través de Canal 44, la señal de todos, o si nos sigue a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión también. Bienvenidos a nuestra audiencia en México y América Latina. Hoy hablaremos sobre infecciones respiratorias, enfermedades crónicas degenerativas del corazón y otras patologías en pacientes con COVID-19. Como usted sabe, tratamos siempre de darle salida a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus propuestas de temas también. Y esto es algo de lo que nos han preguntado con mucha frecuencia. Así que bueno, hoy estaremos dándole un espacio amplio a hablar sobre enfermedades respiratorias, enfermedades crónico-degenerativas, las que tienen que ver con el corazón en tiempos de COVID-19. Y mencionarle que las enfermedades crónicas no transmisibles son hoy por hoy la principal causa de muerte y discapacidad. Sus consecuencias son a largo plazo, sus tratamientos costosos y requieren de cuidados intensivos. Las enfermedades crónicas y COVID ponen a prueba la capacidad técnica y humana de los profesionales de la salud y a los sistemas de salud, a la sociedad en general, por supuesto. El 80% de las muertes derivadas de enfermedades cardíacas podrían evitarse con cambios significativos en la alimentación habitual y en el estilo de vida. México y Filipinas vacunan contra COVID-19 a niños y niñas con comorbilidades. De esto estaremos hablando también hoy en este programa. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. Hoy más que nunca los millones de habitantes del planeta deben cuidar su salud al estar casi en la acera del virus SARS-CoV-2. Sus componentes atacan de manera agresiva en quienes tienen un sistema inmune débil. Con la COVID-19 nadie se salva. La posibilidad de adquirir el virus es alta, aunque en estos 22 meses transcurridos de la pandemia, un porcentaje bajo de personas al parecer han sido inmunes al patógeno al tener cierta familiaridad, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature. Ellas y ellos tienen células T en su sangre, son parte del sistema inmune que fueron reactivas al virus y esto ayuda a protegerlos de la infección. Sin embargo, el riesgo de infección es latente. El mundo se ve afectado por 3 pandemias que cobran millones de vidas. El aumento de la incidencia y la tasa de prevalencia en las enfermedades crónicas no transmisibles, la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana SIDA y la pandemia por la COVID-19, en su conjunto, son un caldo de cultivo en salud, en lo social y en lo económico. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad. Sus consecuencias son a largo plazo, sus tratamientos costosos y requieren de cuidados intensivos. Para las personas que padecen una serie de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión, colesterol, cánceres cardiovasculares y pulmonares crónicas, entre otros, se enfrentan a un cóctel muy agresivo al tener como enemigo a la COVID-19. En las últimas horas, el mundo registra cerca de 15 millones de contagios de COVID-19, una cifra baja comparada con meses pasados. El mayor porcentaje de casos es en gente con estos padecimientos. La pandemia COVID-19 se va con el sistema inmune más débil, pero también arranca fuerzas en quienes ignoran que padecen algunas de estas epidemias altamente costosas para la humanidad. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe diario de este organismo. Verónica, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
Los datos mejoran y en la última semana han descendido tanto el número de contagios como de fallecidos en un 10%. No obstante, seguimos atentos a las cifras diarias. En las últimas 24 horas se han registrado 407.000 nuevos casos y más de 7.000 muertes. En total, desde el inicio de la pandemia, más de 232,5 millones de personas se han infectado y de ellas 4,7 millones han fallecido. La vacunación avanza con 6.200 millones de dosis inoculadas. La situación preocupa sobre todo en los países de ingresos bajos, donde solo el 2,3% de la población ha recibido una dosis. El mecanismo COVAX para la distribución de vacunas que lidera la Organización Mundial de la Salud intenta resolverlo. En octubre empezará una ronda de reasignación de 120 millones de dosis entre países que tienen menos del 10% de su población inmunizada. Y en noviembre o diciembre otros 300 millones entre 10 países con tasa de vacunación menor al 20%. Este porcentaje se ha definido como el mínimo de cobertura que se requiere para proteger a las poblaciones más vulnerables. Por otro lado, Malasia se suma a los países que obligan a vacunarse a los funcionarios. Con el 90% de la población adulta inmunizada, el país asiático superó en agosto el pico de su peor ola y con esta medida pretende impulsar la confianza en la vacuna. En Estados Unidos, un grupo de hospitales ha despedido a 175 empleados por no querer vacunarse. A comienzos de este mes, Joe Biden ordenó la vacunación obligatoria de todos los empleados del gobierno federal. Además, puso en marcha un plan para forzar a hacerlo a la mayoría de los empleados de las empresas privadas. El presidente ha anunciado que próximamente se publicará una norma para que la vacunación sea obligatoria en todas las compañías con más de 100 trabajadores. Esto afectaría a 80 millones de personas. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Las enfermedades crónicas junto a la COVID evitan el progreso de las naciones. Las epidemias de enfermedades crónicas degenerativas y la pandemia por la COVID-19 han puesto a prueba la capacidad técnica y humana de los profesionales de la salud que atienden directamente a los enfermos, pero también a los sistemas de salud y a la sociedad en general. La combinación de ambas pandemias ha creado una gran tensión social y la necesidad de encontrar respuestas efectivas en el menor tiempo posible. La COVID-19 es la crisis global más grave desde la Segunda Guerra Mundial en todos los ámbitos: sociales, culturales, recreativos, económicos y, por supuesto, de salud. La pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles en el planeta, y especialmente en los países de medianos y bajos ingresos, es uno de los efectos más significativos de la denominada transición demográfica y la consecuente transición epidemiológica. Estos países enfrentan la doble carga de convivir con verdaderos mosaicos epidemiológicos, al tener que soportar simultáneamente la carga de enfermedades transmisibles que no han podido controlar por nuevas o por reemergentes. Se estima que las enfermedades no transmisibles, las crónicas degenerativas, ocasionan las 3/4 partes de las muertes en el mundo. Un problema de tal magnitud es el reflejo de la incapacidad estructural para prevenir y mitigar sus factores de riesgo principales y para controlar sus consecuencias. También la falta de políticas públicas efectivas en las naciones conlleva un crecimiento acelerado y cada vez más prematuro del consumo de tabaco y alcohol, la falta de actividad física, la dieta inadecuada y la obesidad entre los más importantes. Por otro lado, el manejo y control de enfermedades tan prevalentes como la hipertensión y la diabetes sigue siendo relegado. Y si se suma además que en los países que cuentan con una marcada desigualdad social y económica injustificada y la falta de acceso y cobertura a servicios de salud de calidad, hacen más compleja y en algunos casos imposible el control de estas enfermedades en la población en general, que afecta sobre todo a los más vulnerables, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en la línea telefónica al doctor Carlos Arellano, cardiólogo. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Todos muy bien, gracias. Doctor,
Hoy estamos hablando de las enfermedades crónico-degenerativas y entre ellas, evidentemente, las relacionadas con el corazón, doctor. En tiempos de una pandemia como la que estamos viviendo, ¿por qué se hace especial énfasis en los pacientes con alguna enfermedad vinculada al corazón sobre las medidas extremas que deben de tener para evitar contagiarse con el virus SARS-CoV-2, doctor? Bueno, mira, aquí una cuestión que es muy importante es el hecho de que todo paciente crónico al final es un paciente más vulnerable. Hemos visto cantidad de pacientes que tienen factores de riesgo, como ya lo mencionaba Rosy ahí en el audio, donde hablaba de hipertensión, diabetes mellitus. Al final tenemos una población en México de personas que una gran cantidad de casos de hipertensión y diabetes que inclusive ni siquiera se conocen enfermos. Y todos estos factores contribuyen a un mayor riesgo de morbi y mortalidad. Ya no hablemos ni siquiera en tiempos de COVID. Estamos hablando de personas que en teoría son personas sanas. Obviamente en un paciente que tiene una infección por este nuevo virus, pues llegan a complicar muchos factores o llegan a precipitar signos y síntomas que quizá en una persona que no tuviera esta situación no estaría manifestándose. Claro. Doctor, ahora que menciona que muchas personas no se conocen enfermas o con algún padecimiento vinculado al corazón, ¿cómo se pueden detectar estas enfermedades? ¿Cuáles son los estudios habituales que una persona aparentemente sana tendría que hacer para identificar si tiene o no una cardiopatía? La verdad es que lo primero que tendríamos que tener sería la cultura de la revisión médica, hacernos los chequeos anuales, donde se solicitan unos exámenes de sangre que consideramos exámenes generales, una biometría hemática, una química sanguínea, un perfil de colesterol, lípidos en general, y obviamente un electrocardiograma y una exploración física. La exploración física es muy importante. Últimamente, con todos los avances de la tecnología, pues muchas cosas se están dejando o han quedado en desuso, y parte de ello es muchas cosas de la exploración física. Y la exploración física nos da muchos datos preclínicos, nos pueden dar mucha información de pacientes que no han desarrollado enfermedad, pero que nos sugieren que están empezando a haber cambios importantes que pueden llegar a desarrollarse y que pueden llegar a manifestarse en algún momento como una enfermedad establecida. Claro. Doctor, ¿nos cuenta un poquito más sobre esta exploración física? Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con esto. Claro que sí. Gracias. Vamos a la pausa. El doctor Carlos Arellano, cardiólogo, hoy con nosotros charlando en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud, por supuesto, es bienvenida. Vamos a hacer una pausa, volvemos. COVID-19 y las enfermedades crónico-degenerativas han evidenciado el grave déficit que existe en los sistemas de salud. La COVID vino a revelar lo que ya el sector salud sabía. Las enfermedades crónicas están presentes en un alto porcentaje de los mexicanos. Se trata de otro tipo de pandemias, de las enfermedades crónicas degenerativas, como la obesidad, diabetes e hipertensión, que no son exclusivas de México y que muestran cifras alarmantes para los sistemas de salud, mucho antes de la llegada de la COVID-19. Si hay algo que este virus ha mostrado es que los hábitos en salud importan. Las personas de cualquier edad con otras patologías podrían correr mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, se detalló que las personas con afecciones cardíacas presentan un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19, ya que puede dañar el sistema respiratorio y dificultar el funcionamiento del corazón. Cuando una persona con diabetes presenta una infección viral, su tratamiento puede complicarse severamente, especialmente con la COVID, pues el sistema inmune se encuentra comprometido, provocando que la recuperación se vuelva más difícil.
La obesidad grave u obesidad mórbida aumenta el riesgo de presentar complicaciones a causa de la COVID. Incluso, el manejo por parte de los trabajadores de la salud se complica sobremanera debido a que es difícil el manejo intrahospitalario. Por tanto, los especialistas piden que las personas mantengan en parámetros normales y en control sus padecimientos, y al presentar síntomas como fiebre, tos, irritación en la garganta y sienta que le falta el aire, requiere una valoración médica, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a la charla con el cardiólogo Carlos Arellano. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos hablaba usted de la importancia de la revisión física o lo que se conoce también como estas consultas clínicas, doctor, en las que los médicos pues tienen que supervisar visualmente, incluso con el tacto también, el estado de un paciente. Cuéntenos de qué se trata esto que, según nos decía, pues se ha dejado un poco de lado. Sí, la verdad es que aquí en este rol de la exploración anual de chequeos de los pacientes, juegan un rol fundamental los médicos de primer contacto, los médicos de familia, los médicos generales que trabajan en las clínicas familiares. Muchos de las guías clínicas de tratamiento nos hablan de que nosotros, específicamente en mi área como cardiólogos, tenemos que buscar en los pacientes datos de alarma o datos que sean preclínicos, datos que me puedan decir a mí que estos pacientes pueden llegar a desarrollar alguna secuela por las enfermedades crónicas. Entonces, en una exploración de chequeo general, que estos médicos nos ayudan muchísimo, es revisar el fondo de ojo, ¿no? Que es una exploración ocular que es muy importante porque ahí podemos ver cambios de la hipertensión o de la diabetes antes de que el paciente desarrolle problemas de visión. Revisión de pulmones, revisión del corazón, algún soplo, algún ruido extra ahí que pudiera estar manifestándose, ver cambios en los exámenes de sangre o en el examen de orina que no necesariamente estén hablando ahorita de una enfermedad establecida, pero que sí, si eso no lo ponemos atención y si no hacemos modificaciones, va a terminar convirtiéndose en un daño renal, en un infarto, en datos de insuficiencia cardíaca. Entonces, es muy importante estas revisiones anuales. A veces en los exámenes pueden no haber muchas manifestaciones, pero sí al momento de revisar al paciente podemos ver cambios que me sugieran que si no intervengo ahí, si no empiezo a hacer ajustes en mi paciente, si no hago énfasis en lo que es el adecuado control de sus medicamentos, del ejercicio, la alimentación y demás, pues entonces eso va a terminar desarrollando un daño a órgano, que es cuando ya muchas veces los vemos nosotros, ¿no? Claro. Doctor, sabemos que la hipertensión es hoy por hoy uno de los padecimientos que ocupa los primeros lugares a nivel nacional entre la población mexicana y, bueno, en general en América Latina. La pregunta, y nos la han hecho llegar en varias ocasiones, doctor, ¿es posible revertir estas afecciones o controlarlas con ejercicio y una dieta adecuada? Definitivamente va a depender de la etapa en la que encontremos a nuestro paciente. Yo siempre les digo a mis pacientes que el ejercicio y la dieta son la base fundamental para un buen control de la presión y de la diabetes también. Al final, son hábitos que uno crea, son estilos de vida sanos, los cuales no estamos acostumbrados a tener y que al final debemos de tratar de controlar a nuestros pacientes con la menor cantidad de medicamento posible. Y para poder lograr eso, pues necesito un estilo de vida sano. Y eso depende de una actividad física constante, regular, aeróbica y una alimentación adecuada. Lamentablemente confundimos el hacer ejercicio con el tengo que pagar un gimnasio, tengo que pagar una alberca, tengo que comprar equipo caro, y no necesariamente es así. Una dieta significa no voy a volver a comer sal, no voy a volver a comer azúcar, y tampoco va por ese lado. Yo creo que al final se trata de crear conciencia, saber en qué situaciones estoy fallando, sobre todo de mi alimentación o del sedentarismo o el poco ejercicio que hago, y a partir de ahí hacer ajustes.
por pequeños que sean los ajustes para que yo irme acostumbrando a un nuevo estilo de vida, van a tener un impacto directo en el desarrollo de las enfermedades. Claro. Doctor, ¿cuánto es lo que tendríamos que hacer de ejercicio diario para ayudarle a nuestro corazón a trabajar mejor? Lo recomendado por las guías es entre 30 y 35 minutos de ejercicio constante, aeróbico, porque al final mucha gente me dice, es que yo en mi trabajo camino mucho. Yo en mi trabajo pues tengo que subir y bajar escaleras para llegar a mi oficina. Y eso lo consideran ejercicio. Y lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque en esos intervalos de tiempo laboral, pues yo llego, me paro, me siento, descanso. No me da tiempo de activar en el cuerpo toda la vía aeróbica, que es la que al final de cuentas va a tener el beneficio en el cuerpo. Entonces, hay que dedicar específicamente en el día 30-35 minutos de caminata. La verdad es que no se necesita mucho más y con eso empezamos a crear modificaciones. Claro. Doctor, hablando de padecimientos cardiológicos, patologías cardíacas, en medio de una pandemia como esta que estamos viviendo, ¿cuál es la recomendación para quienes ya han sido diagnosticados con alguna enfermedad crónico-degenerativa, doctor? Aquí lo más importante es mantenerse muy bien en control de su enfermedad de base. Al final, muchas de las cosas como van a evolucionar durante el COVID, pues son desconocidas, ¿no? Tenemos, y creo que todo el mundo nos ha tocado ver pacientes positivos de COVID que han tenido prácticamente ninguna manifestación o han sido manifestaciones muy leves, malestar general, un poco de fiebre, un poco de dolor de garganta, pero luego también tenemos los casos más catastróficos y lamentablemente no sabemos cómo va a evolucionar cada persona. Entonces, si yo me conozco ya con una enfermedad previa establecida, sobre todo si es cardiológica o pulmonar, pues obviamente debo de tener mucho mayor cuidado. Y eso pues incluye las medidas de cuidado general para COVID, que tanto se han mencionado en todos los medios y que tanto conocemos, pero también el tener cuidado sobre todo de no descuidar mis enfermedades de base, no soltar mis medicamentos, mantenerme pues con mi alimentación bien cuidada, limitar este contacto con otras personas que pudieran llegar a tener riesgo. Entonces, básicamente es reforzar los cuidados que ellos ya saben y que deben de tener con sus enfermedades de base. La vacuna, doctor, en pacientes hipertensos, en pacientes con alguna cardiopatía, seguramente sus pacientes le preguntan, ¿debo o no vacunarme? Totalmente. Yo creo que todo mundo deberíamos de vacunarlo. Yo no conozco a una persona que no debería de vacunarse. Al final no tiene ningún impacto en nuestros tratamientos o en nuestras enfermedades, impacto negativo me refiero, y por el contrario, ¿no? Yo creo que el hecho de tener una protección contra una enfermedad que apenas estamos conociendo, que todavía a estas alturas todavía hay muchas cosas nuevas y con tantas mutaciones, con tantos cambios, que al final no sé si me da a mí cómo voy a evolucionar. Entonces, vacuna para todos. Claro, porque nos han llegado algunos comentarios, doctor, de pacientes hipertensos, pacientes con alguna cardiopatía, que tienen un poco de preocupación ante la reacción de una vacuna en el contexto de su enfermedad. Creo que al final se ha creado mucha psicosis con la cuestión de los efectos secundarios de las vacunas. Creo que al final todas las vacunas, todas y cada una de las vacunas, me nombres la que me nombres, puede llegar a tener efectos secundarios. Todo medicamento que yo le dejo a un paciente, corro el riesgo de que tenga un efecto secundario no deseado. Incluso, y esto es algo que a mí siempre me decían en la universidad, hasta dejarle agua natural a un paciente en exceso puede llevar a traer un efecto secundario. Estas vacunas, pues en teoría tienen un perfil de seguridad bastante alto. Puede ser que me toque una reacción secundaria, pues sí, pero la verdad es que los porcentajes o la cantidad de personas que están teniendo reacciones secundarias a las vacunas pues es muy bajo, afortunadamente, como en la mayoría de las vacunas. Yo creo que más de alguno
con alguna de las vacunas de la influenza, pues también se ha llegado a sentir bastante mal. Pero pues son reacciones del cuerpo porque está creando defensas, ¿no?, para protegernos de una enfermedad tal cual. Entonces, pues sí, es normal sentir un poco de miedo, yo lo puedo entender, pero definitivamente mi recomendación para todos los pacientes que me lo han preguntado es sí, sí y sí a la vacuna. Claro. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos. Otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, sobre todo en pacientes que han enfermado de COVID-19 en un estado medio a grave, estas repercusiones o secuelas que quedan en el corazón con inflamación o incluso también con alteraciones en la presión, ¿qué les diría de manera general? Yo sé que cada caso es particular, pero ¿son reacciones derivadas de la enfermedad que pasarán, doctor? ¿Son temporales? La mayoría de los casos tendrían que evolucionar de manera favorable conforme va pasando el tiempo. De hecho, justo hace unos días estábamos hablando con Rocío justamente de ese tema. Hay muchos efectos que puede llegar a sufrir el corazón en relación con la inflamación pulmonar que sufren los pacientes. Obviamente entre ellos es el hecho de que el paciente pueda quedar con un aumento de la presión de la arteria pulmonar que se comunica con el lado derecho del corazón. Esos aumentos de presión van muy relacionados con el grado de afectación pulmonar. No quiere decir que todo paciente que haya tenido COVID va a tener ese problema. Tiene que ver con el daño pulmonar que sufra. Entonces, puede haber efectos en ese sentido, puede haber eventos embólicos también, porque también hemos visto muchos eventos embólicos en pacientes con COVID, sobre todo en embolismos pulmonares. Pero yo creo que lo más común que hemos visto, y eso la verdad es que todavía en la consulta es una de las causas de acudir al médico más frecuente, es que los pacientes con COVID hacen disautonomías, que son desregulaciones de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca secundaria a COVID. Se desconoce el mecanismo por el cual aparecen, pero es muy frecuente que suceda. Y esto eventualmente, con el paso de los días, de la semana y algunos meses, en algunos casos, va mejorando y se va autorregulando. Entonces, al final estamos con una enfermedad que es desconocida y que estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas de ella. Claro. Doctor, lo comprometemos para que en una próxima ocasión nos hable precisamente de esto que acaba de mencionar, la disautonomía. Nos han llegado también varios comentarios de pacientes que tuvieron COVID-19 y fueron diagnosticados con disautonomía. Ya tendremos oportunidad de profundizar más en el tema. Le agradecemos mucho su presencia en este programa, doctor. Muchísimas gracias y por supuesto que quedo encantado de ir a platicar de este tema, ahora sí ya ahí en forma presencial, porque la verdad es que es muy frecuente y la verdad es que a la gente le causa a veces mucho impacto en sus actividades. Sin duda alguna. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día a todos. Igualmente es el doctor Carlos Arellano, cardiólogo en esta mañana que hablamos de COVID y afecciones cardíacas. Vamos a la pausa, regresamos con más. Las enfermedades del corazón, estas de las que estamos hablando hoy en este programa especial, lamentablemente siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. En México, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son las dos primeras causas de muerte por enfermedad. Y es que pacientes con diabetes tienen el doble de posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca y con la llegada de la COVID se ha complicado aún más los pacientes. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mayoría de los países del continente americano, en donde se estima que causan 1.9 millones de muertes al año. Los cardiólogos levantan la voz y hacen un llamado especial a quienes viven con diabetes, particularmente quienes no se encuentran en control, ya que las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca
como un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, son 2 veces mayores que las de alguien que no tiene diabetes. Además, la COVID ha provocado en algunos casos afecciones al corazón en pacientes que no sufrían de problemas cardíacos. El presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, Marco Antonio Alcocer Gamba, agrega: México está en el lugar número 6 de las personas que en el 2019, y las expectativas es que seguirá siendo uno de los problemas por tener la mayor cantidad de diabéticos en la población mexicana en nuestro país, ¿no? Ocupando el 6º lugar, como lo ven en esta diapositiva. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que causa la muerte de los pacientes con diabetes? Bueno, pues les mencionaba en esta diapositiva que prácticamente 2/3 partes tiene que ver con problemas de arterias, enfermedad coronaria, cerebrovascular o enfermedad vascular periférica, son las que principalmente van a ocasionar la muerte de los diabéticos. Y de ahí, ¿por qué es tan importante la asociación de pensar en la enfermedad del corazón y la diabetes? El 80% de las muertes derivadas de enfermedades cardíacas podrían evitarse con cambios significativos en la alimentación habitual y en el estilo de vida. Enfermedades como la diabetes pueden incrementar el riesgo de padecer enfermedades del corazón, así como la COVID, por lo que es importante que se atiendan las enfermedades de base, informó Rocío López Fonseca. Ya está en la línea telefónica el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, a quien como todos los días nos da mucho gusto saludar. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte y saludar a nuestra amable audiencia. Así es, doctor. Pues hoy, vaya que estos temas se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, doctor, porque se han convertido en los principales padecimientos o algunos de los principales padecimientos, no solamente entre la población mexicana, podríamos decir incluso América Latina: diabetes, hipertensión, enfermedades asociadas con el corazón, que se vuelven tan relevantes, doctor, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Sí, Belén, definitivamente estamos frente a serios problemas de salud pública. Desde antes de la pandemia, las enfermedades cardiovasculares constituían la principal causa de muerte a nivel mundial y para el caso de México y América Latina no eran la excepción. En la actualidad son la causa 1 de muerte. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, entendemos como tal a la hipertensión arterial, al infarto del miocardio, a las enfermedades cerebrovasculares, lo que las personas comúnmente conocen como embolias o embolismos cerebrales y derrames cerebrales, que son la forma hemorrágica de la enfermedad cerebrovascular. Y también lo que se conoce como angina de pecho, que es una, digamos, antesala a los infartos agudos del miocardio. Entonces, a propósito de esto, ayer fue el Día Mundial del Corazón, que fue establecido como un día para concientizar sobre este serio problema de salud pública desde el año 2000 por la Federación Internacional de Estudio de Enfermedades Cardiológicas, pero también adoptado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y qué decir de lo que viene ocurriendo con COVID-19, que ha generado un mayor impacto en cuanto a las enfermedades cardiovasculares? Porque si bien el COVID-19, el principal órgano que afecta es el pulmón, pero enseguida, inmediatamente después del pulmón, el aparato cardiovascular es el que se ve más afectado en los pacientes con COVID grave, Belén. Doctor, ¿tendrá que ver esto con la cercanía de estos órganos con los pulmones, de este órgano en particular, el corazón? Bueno, más que con la cercanía, pues con su interacción fisiológica. Recordemos que el corazón
le envía sangre al pulmón para pedirle que la oxigene. Se la envía a través de la arteria pulmonar. El corazón, al enviarle la sangre al pulmón, le dice: oxigénamela por favor y regrésamela. Y entonces la sangre regresa al corazón hacia la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo, para después el corazón enviársela al resto del organismo ya oxigenada. Entonces, imagínate la interacción fisiológica que tienen el corazón y el pulmón. Y por otro lado, en el caso específico de COVID-19, recordemos que este virus infecta a las células de la parte interna de los vasos sanguíneos, conocido como endotelio, y al infectar a estas células las inflama, y la inflamación que causa los vasos sanguíneos pues puede generar afectaciones tanto en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular como en quienes no las tienen, y que pueden desarrollar, entre otras complicaciones, pues infartos al miocardio, o también la inflamación del músculo cardíaco, conocida como miocarditis, es otra de las complicaciones en el COVID-19. Y en los niños, Belén, particularmente, recordarás, hemos hablado del síndrome multisistémico inflamatorio en la población pediátrica, que afecta frecuentemente a los vasos sanguíneos del corazón, que conocemos como coronaria. Y en estos niños que pueden desarrollar un síndrome parecido al síndrome de Kawasaki, pues la afectación cardiovascular es una de las complicaciones más importantes del COVID-19. Entonces, indudablemente, el COVID-19 ha venido a agudizar los problemas cardiovasculares que ya de suyo eran la principal causa de muerte a nivel mundial. Doctor, justo lo hablábamos hace un momento, esta parte de la inflamación del corazón que ha sido, digamos, una de las secuelas de COVID-19, si no podemos decir de las más frecuentes, sí, doctor, de las que más preocupan a los pacientes. Definitivo. Son de las que más preocupan a los pacientes, y te diría que también a nosotros como médicos, porque son las enfermedades que pueden de manera más rápida y fulminante complicar a los pacientes e incluso llevarlos a la muerte. La mayor parte de los pacientes que fallecen por COVID-19, bueno, fallecen por insuficiencia respiratoria aguda, algo que llamamos el síndrome de distrés respiratorio agudo, pero al final de cuentas un alto porcentaje también mueren por infarto agudo del miocardio, relacionado con la falla respiratoria. Entonces, sí son las manifestaciones que más preocupan tanto a los pacientes como a nosotros los médicos, porque pues son catastróficas y además generan mucho sufrimiento al paciente, Belén. Y por ese motivo se le dedica mucha atención en la fase aguda de la enfermedad del COVID al aparato cardiovascular y al aparato respiratorio, sin que esto signifique que debamos descuidar ningún detalle de la afectación a otros órganos y sistemas. Pero estos son definitivamente los que afectan al 80% o más de los pacientes que entran a gravedad o a estado crítico por COVID-19. Doctor, ya nos hablará de algunos tratamientos o de algunas, cuáles son, digamos, un poco las expectativas de superar una secuela de este tipo. Y por supuesto que regresaremos para hablar en general también de las enfermedades crónicas que tanto han, pues, de alguna manera sumado a esta preocupación en medio de la pandemia como la que estamos viviendo. Esto después de la pausa, si le parece, doctor. Con todo gusto, Belén. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Todavía hay mucha información.
Cuando se cumple el 10º mes de vacunación en el mundo, gobiernos aprueban vacunar a niños con comorbilidades. Entre los países que decidieron vacunar contra la COVID-19 a los niños con comorbilidades están México y Filipinas. El gobierno filipino informó mediante un comunicado que la vacunación pediátrica comenzará en aquellos que tengan entre 12 y 17 años. Para la ejecución inicial, el gobierno filipino recomienda que los niños con comorbilidades sean vacunados en sitios seleccionados con la autorización de sus pediatras o médicos capacitados, o para áreas remotas o geográficamente aisladas y en desventaja, con la autorización de especialistas capacitados en el sitio. Antes de la vacunación se obtendría un consentimiento informado tanto del padre o tutor como del niño. También garantizaría la disponibilidad de suministros de Pfizer y Moderna fabricadas en Estados Unidos. Son las únicas vacunas con autorización de uso de emergencia para este grupo de 12 a 17 años, emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Filipinas. Por otra parte, el gobierno mexicano anunció que a partir de octubre comenzará a inmunizar a niños mayores de 12 años con comorbilidades. Eso implica que podrían ser inmunizados un grupo entre los 750,000 y hasta 1,500,000 niños y adolescentes. Se trata de niños con comorbilidades como diabetes, obesidad grado 2 o mayor, cáncer, trasplantados, con enfermedades pulmonares graves, VIH, enfermedad renal, enfermedad del hígado o del sistema digestivo, así como adolescentes embarazadas, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hoy que estamos hablando de enfermedades infecciosas, respiratorias, que estamos hablando también de enfermedades crónico-degenerativas y pues estas patologías que están sin duda alguna vinculadas, también lo decíamos ya, doctor, al estilo de vida, a la alimentación, a la ausencia de ejercicio, la vida cada vez más sedentaria de las ciudades, por supuesto la contaminación que respiramos, en fin, todo un caldo de cultivo, doctor, que justo ha sido la pandemia que nos ha puesto en la mesa pues la situación en la que como hoy vivimos día con día, doctor. Sí, Belén, definitivamente los estilos de vida no saludables que hemos ido acumulando a lo largo de años y décadas han contribuido a toda esta patología que sufre la humanidad, diabetes, hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia. Todo eso es producto de vida sedentaria, es producto de ingesta de nutrientes o malnutrientes, diría yo, entre los que están las grasas saturadas, entre lo que están los alimentos con altos contenidos calóricos y los que conocemos como los que tienen un índice calórico muy alto, con muchos carbohidratos, por ejemplo. Todo eso, Belén, ha contribuido, pero también tú dijiste dos aspectos importantes: contaminación ambiental y yo diría que el tabaquismo, porque mira, la suma de todo lo anterior, además de llevar a un incremento progresivo en el índice de diabetes, de obesidad, de hipercolesterolemia, etcétera, también han llevado, por ejemplo, a mayor hipertensión arterial. Uno de los principales enemigos de la presión arterial y del corazón en general es el tabaquismo. Otro de los grandes enemigos es la contaminación ambiental. Y además de lo anterior, tanto el tabaquismo como la contaminación ambiental han contribuido a otra de las enfermedades crónicas degenerativas que más azota en la actualidad a la humanidad, que es el cáncer, las enfermedades malignas. Claro. Entonces, todas estas patologías, Belén, constituyen las principales causas de enfermedad y también las principales causas de muerte en el mundo. Por ejemplo, en las personas por arriba de 50 años de edad, ya lo decíamos, la enfermedad cardiovascular en general es la principal causa de muerte, pero inmediatamente después está la diabetes y sus complicaciones.
Inmediatamente después están las malignidades, como el cáncer cérvico-uterino, el cáncer mamario, el cáncer pulmonar, el cáncer prostático, el cáncer tiroideo. Y tenemos después de eso, todas las enfermedades pulmonares relacionadas con contaminación ambiental y tabaquismo. Se estima que alrededor de 7 millones de personas anualmente pierden la vida precisamente con motivo de los efectos que causa la contaminación ambiental en el sistema respiratorio y el aparato cardiovascular. Doctor, muchas personas, y qué bueno que lo mencionó, doctor, se preguntan por qué, a pesar de que el tabaquismo se ha comprobado, se ha demostrado que es tan dañino, las personas continúan fumando, pero particularmente, doctor, en medio de esta pandemia, que sabemos uno de los órganos principales que ataca es precisamente los pulmones. Doctor, la recomendación, le pregunto, es para aquellas personas que todavía fuman, ¿es un buen momento, es una buena oportunidad para dejar el tabaquismo? Sí, definitivamente, Belén. Todo momento es el momento ideal para dejar un agresor tan importante a la salud como es este caso el tabaquismo, pero más cuando estamos frente a una pandemia que afecta tanto el aparato respiratorio. Entonces, claro que de aquí deriva la invitación a quienes nos escuchan para que de una vez por todas se haga un esfuerzo, se haga una estrategia para poder dejar el tabaquismo que tanto daño hace, tanto en estos momentos de pandemia como antes de que ocurriera la pandemia de COVID-19. Entonces, porque además, Belén, decíamos que el cigarrillo es el principal enemigo de la salud cardiovascular. Entonces, pues en todo momento creo que es el oportuno para un buen día dejar definitivamente el hábito del tabaco. Doctor, pues sin duda alguna son recomendaciones que son importantes en esta etapa, en este momento. Y doctor, también algunas preguntas que nos llegan tienen que ver, ya lo mencionaba usted de alguna manera en la primera exposición sobre la inflamación del corazón, pero también estas reacciones derivadas de la vacuna, principalmente en jóvenes, doctor, que podrían estar reportando algunas cardiopatías. ¿Qué ha pasado con esta secuela, doctor? Fíjate que es un punto muy interesante, Belén. Por fortuna no es algo frecuente y quiero empezar el comentario en ese sentido porque no me gustaría que al hablar de estos eventos adversos o efectos secundarios vayamos a desincentivar el uso de la vacuna o la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Hay algunos reportes de lo que conocemos como miocarditis, inflamación del músculo cardíaco asociado a la vacunación. Y digo que hay algunos reportes que se cuentan con los dedos de la mano. Y por eso quiero ser enfático, porque al ser tan bajo el índice de este tipo de eventos adversos, la balanza notoriamente se inclina a favor de sí vacunarse, pero estos efectos de miocarditis asociado a algunas de las vacunas se han podido resolver de manera rápida con tratamiento médico, y estas miocarditis ocurren con muchas enfermedades virales y también ocurren con otras vacunas, no exclusivamente con la vacuna de COVID-19. Lo importante es detectarlas oportunamente. Cuando un paciente, por ejemplo, después de vacunarse, a los días o semanas, empieza a tener episodios de mucha taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia del pulso, o empieza a tener
molestias respiratorias o empieza a identificar dolor en el pecho, sobre todo del lado izquierdo, etcétera, pues es muy importante que reporte esto a su médico, que reciba atención médica, que tenga una adecuada examinación, tanto clínica como a través de electrocardiografía, para descartar esa posibilidad de miocarditis que podría estar asociada a la vacunación reciente. Y el tratamiento de estas miocarditis habitualmente es con medicamentos antiinflamatorios y con corticosteroides, y la mayor parte de los pacientes responden adecuadamente, resuelven bien este tipo de evento adverso secundario para después regresar a la normalidad. Pero también la miocarditis es una de las complicaciones que se puede presentar directamente por motivo del COVID y se presenta más frecuentemente en población joven. Entonces, los jóvenes que han tenido COVID recientemente y que tienen alguna de estas manifestaciones deben acudir a recibir atención médica ante la posibilidad de estar frente a un episodio de miocarditis secundario. Interesantísima esta explicación, doctor, además esperada también por varias personas que nos han preguntado sobre este tema. Doctor, le agradecemos muchísimo, como siempre, su presencia y, bueno, pues agradecerle, por supuesto, también su tiempo. Gracias, doctor. Querida Belén, gracias a ti, gracias a nuestra amable audiencia. Mañana nos vemos ahí presencialmente, Belén. Claro que sí, acá nos saludaremos, doctor. Muchas gracias, muy buen día. Fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.